En el mundo de las determinaciones judiciales, nosotros tenemos una serie de resoluciones, ¿no? Una serie de resoluciones que son dictadas, que son generadas por un tribunal, por un órgano jurisdiccional. Tal es el caso de las medidas de protección, tenemos providencias precautorias, actos de investigación, orden de comparecencia, orden de aprehensión, un control de la detención, medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, auto de vinculación a proceso, una sentencia, solamente por decir algunas. En realidad tú sabes que el mundo de las determinaciones jurisdiccionales es casi infinito. Incluso hace poco se publicó una guía de resoluciones judiciales, en todas las cuales puedes observar lo amplio que es el mundo de las decisiones jurisdiccionales. Sin embargo, yo te menciono alguna de ellas porque pudiera que nos den un poquito de luz para lo que yo te vengo a decir. Las medidas de protección se encuentran previstas en el artículo 137. Sabes perfectamente que esta clase de medidas, las va a imponer el agente del Ministerio Público, pero dentro de los 5 días siguientes, el juez de control va a tener que generar audiencia para el efecto de verificar si se van a modificar, ratificar o confirmar. Entonces, esta es una de las determinaciones jurisdiccionales que tenemos en el radar. Providencias precautorias, artículo 138. Tú sabes que en este tipo de determinaciones, en las providencias precautorias, pues prácticamente tiene que ver con el embargo de bienes y tiene que ver con la inmovilización de cuentas bancarias y todas aquellas que puedan aparecer en el sistema financiero. Los actos de investigación que puede controlar un juzgador en un momento determinado. Todos estos actos de investigación que requieren el control jurisdiccional se encuentran previstos en el artículo 252. Como te das cuenta, nada que no sepas. En realidad abres el código, le das una ojeada y vas a encontrar todos estos actos, todas estas determinaciones jurisdiccionales que no tienen ningún problema. La orden de comparecencia en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la orden de aprehensión también en el 141, en concatenación con el artículo 16, párrafo tercero, el control de la detención, lo tenemos por ahí del 308, también de nuestro Código Instrumental, por citar algunos. La medida cautelar se encuentra prevista a partir del artículo 153. Tú sabes cuáles son las finalidades de la cautelar. Prisión preventiva oficiosa, pues es aquella que se instrumentaliza a partir del artículo 19, párrafo segundo del Pacto Federal, auto de vinculación a proceso 316, sin olvidar el 317 del Código Nacional, en concatenación con el 19 de la Constitución Federal, y la sentencia puede ser condenatoria, absolutoria, artículos 405, 406, ya. ¿Para qué te digo todas estas determinaciones judiciales? Porque todas ellas, querido amigo, querida amiga, van a viajar a través de estándares de prueba. Todas ellas van a tener o van a exigir algún nivel de corroboración, alguna medida de convicción, para el efecto de que las partes que conforman el litigio puedan llegar o incluso rebasar el estándar, a efecto de que en el ánimo jurisdiccional se pueda detonar esta luz verde que permita al juzgador proveer, por ejemplo, la ratificación de una medida de protección, una providencia precautoria, un acto de investigación que requiera de su control en términos del 252, etc. Estándares de prueba. Solamente que, mira, si tú verificas en el contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo más seguro es que no encuentres referencia a estándares de prueba, es decir, una línea que diga expresamente estándar de prueba. Pero lo que sí tienes en el Código Nacional de Procedimientos Penales e incluso en la Constitución son algunas palabras detonadoras que te van a dar la idea de que dentro de esas determinaciones se encuentra, subyace, hay escondido un estándar de prueba. Mira, vamos a empezar un poquito afinando la idea del estándar de prueba. Podríamos decir que un estándar de prueba
se genera a partir de medidas de convicción. Son niveles de corroboración. Van a haber algunas determinaciones judiciales que requieran menos medidas de convicción, requieran un poquito de datos de prueba, un poquito de afirmaciones, un poquito de sustento. Habrán otras determinaciones jurisdiccionales, en cambio, que requieran un mayor esfuerzo probatorio, una mayor medida de convicción. Sin embargo, habrán otras que definitivamente demanden de las personas en conflicto mayor esfuerzo de corroboración. Y así sucesivamente, hasta que tú encuentras algunas determinaciones que van a demandar, que van a exigir el máximo de corroboración. Obviamente, te acabas de dar cuenta de que estos estándares de prueba siempre van a ir a la alza. O sea, esa es una de las máximas de los estándares de prueba. Irán a la alza. Tenemos desde una exigencia mínima hasta una exigencia máxima. Y entre estos niveles de corroboración es que el juzgador se va a ubicar, depende de la determinación jurisdiccional que deba emitir en ese momento. Si es una orden de aprehensión, un auto de vinculación, si es que va a pronunciarse en términos de una sentencia definitiva, bueno, él tiene que saber ubicarse de acuerdo con las circunstancias en un momento de los estándares de la prueba que le dé con toda precisión y pulcritud una medida de convicción. Pues bien, ya quedamos que estos estándares generalmente van a la alza. El problema es ubicarlos, o sea, ubicar qué determinaciones jurisdiccionales van en esos estándares, van en esas medidas. Y otra vez, ¿cómo podríamos nosotros verificar cuáles son esos estándares? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? ¿Hay un medio? ¿Hay intermedios? Así como en la punibilidad. Tú sabes que la punibilidad es aquella que te da el legislador en una norma penal general y abstracta. Una punibilidad junto con un tipo penal generan una norma penal general y abstracta. La punibilidad, ya que está regalada por el legislador, siempre viene en mínimos y máximos. Y de acuerdo a este parámetro mínimo y máximo es que un resolutor, considerando el caso individual, se va a mover, digamos, en grados de reproche. De esa manera puede ponerle a una persona en conflicto con la ley el mínimo, el máximo, el medio o algún equidistante entre todos ellos. ¿Me explico? Ahora, en los estándares de prueba ocurre algo similar. Vamos a empezar por el principio. Diríamos que el mínimo estándar probatorio, lo que no nos cuesta nada de trabajo, definitivamente es algo cercano a la afirmación. Si yo te afirmo en este momento que soy el mejor de los maestros y que yo me sé todo de memoria y todas las jurisprudencias también, bueno, eso es una afirmación que si te la doy sin sustento, incluso sin una base legal, lo más seguro es que esa afirmación obviamente no tenga ninguna fuerza de persuasión. Esto es, dentro del mundo de las medidas de convicción no va a generar un convencimiento dentro del entendimiento del juez o de la jueza. Entonces diríamos que en el mundo de los estándares de prueba, la afirmación, cualquier vociferación, cualquier argumentación que nosotros podamos realizar, ya sea en un escrito, en una denuncia, en un agravio ante una alzada, esas afirmaciones no van a tener ninguna fuerza persuasiva. ¿Por qué? Porque se encuentran en el punto más bajo de los estándares de prueba. Si es que existiera algún punto medio, bueno, diríamos que ese punto medio ya está un poquito más afianzado. ¿Por qué? Porque tiene bases probatorias debajo, porque además tiene aspectos de legalidad que le corroboran. Dicho de otra manera, una afirmación o una serie de afirmaciones más algún sustento demostrativo, más algún sustento legal, nos van a generar en el ánimo jurisdiccional una medida de convicción que raye en la probabilidad. Pudo ocurrir, pudo no ocurrir, pero me quedo en el mundo de la probabilidad. Sin embargo,
Si nosotros estiramos la línea de los estándares de prueba para verificar qué puede haber en el extremo superior, definitivamente tendríamos que decir que es la verdad histórica. La verdad histórica. Pregunta: ¿podemos alcanzar la verdad histórica con base en pruebas? Hay debate. No vengo a decirte una verdad absoluta en absoluto, para nada. Lo que yo vengo a decirte son algunos aspectos generales que nosotros utilizamos al momento de resolver. Yo trabajo en un órgano jurisdiccional de segunda instancia y bueno, tenemos algunos conceptos generales a través de los cuales nos movemos y nos es posible resolver. De manera que tenemos el entendimiento de que una verdad histórica para aspectos epistemológicos de la prueba podría ser inalcanzable, porque la verdad histórica se trata de una verdad absoluta, es una verdad material, es una verdad sustancial, es facticidad, es lo que está aconteciendo en este momento. Reproducirla es muy difícil, de modo y manera que la prueba que acontece en el mundo procesal te va a regalar una verdad procesal, una verdad relativa, y justamente es esta la que nosotros pudiéramos tener como más allá de toda duda razonable, es decir, apenas un escaloncito debajo de la máxima, que es la verdad histórica. Si la duda, o más allá de toda duda razonable, es un estándar probatorio que se ventila a nivel penal, digamos porque así lo dice el artículo 402 del CNPP, incluso se me ocurre el 359. Incluso si tú verificas el contenido del artículo 20, apartado, ¿qué sería? El apartado B, fracción primera, que habla sobre la presunción de inocencia en favor de la persona en conflicto con la ley penal. Todos estos artículos te van a hablar de que el estándar probatorio en materia penal es más allá de toda duda razonable. ¿Por qué? Porque la culpabilidad, en términos del artículo 20, apartado B, fracción octava, la culpabilidad se encuentra blindada. Nadie puede hablar de la culpabilidad hasta un momento procesal determinado, esto es, en la sentencia. Eso significa que si la culpabilidad está minada, está encerrada, está dentro de una coraza metálica, nadie la va a poder tocar en el proceso. Por eso la persona se presume inocente durante todo el procedimiento, porque estamos prohibidos a hablar de la culpabilidad antes. Es en la sentencia, es en el momento cúspide del juicio donde podemos y estamos autorizados a hablar de la culpabilidad. De modo y manera que este estándar probatorio es el que se utiliza en materia penal, más allá de toda duda razonable. Entonces tendríamos que decir que en el derecho penal este máximo estándar es el que rige el mundo de las sentencias. Definitivamente es el que el juez debe tomar en cuenta al momento de decidir. Esto es, este nivel de corroboración, esta medida de convicción va a tener aquí en su cabecita el señor juez para resolver en definitiva. Imagínate que el máximo nivel de corroboración, la máxima medida de convicción, le van a obligar al juzgador, a la juzgadora, a ser mayormente inflexible. Casi que va a tener aquí en su cabecita: voy a creer muy poco. Convénceme más allá, ¿no?, de cualquier argumento que pueda alcanzar la razonabilidad. Entonces, bueno, de entrada nosotros podríamos establecer estos tres estándares sobre los cuales se va a mover el mundo de las determinaciones jurisdiccionales. Obviamente la sentencia no es la única resolución jurisdiccional. A la izquierda tienes algunas de ellas, pero me llama mucho, fíjate, el auto de vinculación a proceso. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque si tú revisas el contenido del artículo 19 de la Constitución, vas a encontrar una palabrita mágica, la palabra probable, ¿no? Exista la probabilidad. La probabilidad, o sea, allí la Constitución te está regalando
un estándar de prueba, una medida de corroboración, te está hablando de probabilidades. ¿Pero por qué me llama la atención? Porque si tú revisas el artículo 16, párrafo 3 del Pacto Federal, también vas a encontrar la misma palabra. Pero no va a hablar del auto de vinculación a proceso. De hecho, va a hablar de la orden de aprehensión. Y aquí vienen las dudas. ¿Será que la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran parados dentro del mismo punto en la escala de los estándares de prueba? La respuesta seguramente va a ser que no, o probablemente genere debate. En mi personalísima perspectiva, querido compañero o compañera, no se encuentran parados en el mismo escalón. ¿Por qué? Vamos a ver rapidísimo. Los efectos de un auto de vinculación a proceso, de acuerdo con el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es fijar los hechos, ¿no? Fijar, digamos, la litis procedimental, fijar los hechos sobre los cuales incluso en su momento se va a aperturar el juicio, se van a generar las formas anticipadas de resolver el conflicto e incluso sobre los cuales se va a realizar o a decidir la figura del sobreseimiento en términos del artículo 327 del mismo Código Instrumental. De modo y manera que si tú verificas en estos efectos del artículo 18 previstos para el auto de vinculación a proceso, en ninguno de ellos podemos extraer la convicción o el convencimiento de que esta determinación jurisdiccional incida de manera directa en la libertad de la persona, como sí lo hace la orden de aprehensión. Por ese simple hecho, en el entendido de que la orden de aprehensión sí incide de manera directa en la libertad de una persona, es que con todo y que a nivel constitucional estas dos figuras ocupen la misma palabra, eso de probabilidad, esa distinción hace que debamos necesariamente separarlas, de modo que en el mundo de los hechos el juzgador tendría que portarse mayormente inflexible a la hora de determinar si debe o no girar una orden de aprehensión que cuando está resolviendo un auto de vinculación a proceso. Avanzamos. Un poquito abajo de todas estas, solamente es ejemplificativo, insisto, hay muchísimas determinaciones jurisdiccionales y nos llevaríamos, yo creo que una clase de 6 horas, todo un sábado completo, todo un viernes entero, no lo sé, para analizar al menos unas 20, pero son muchísimas. Solamente les pongo ideas. Yo quiero que tú adquieras en tu escritorio en este momento esta herramienta para poder darte cuenta de que la ley, ya sea el código instrumental o la constitución, te regalan indicios, ¿no? Te regalan, digamos que trazas, asomos respecto a los estándares de prueba, ¿de acuerdo? Como es el caso del control de la detención. Tú sabes que el control de la detención, pues el juzgador únicamente debe verificar si hubo una orden de aprehensión o si la detención de la persona se realizó con motivo de un caso urgente o de flagrancia. Si este es el único motivo de la verificación en el control de la detención, obviamente que estamos hablando de un estándar bajísimo. ¿Por qué? Porque la corroboración solamente será normativa, ¿de acuerdo? Obviamente, de acuerdo con el caso, de acuerdo con las circunstancias del debate, si es que las partes generan debate al momento del control de la detención, es que el juzgador entonces tendrá que tener sensibilidad, tendrá que tener sapiencia, mucha sabiduría para el efecto de saber si se mantiene en ese punto, en esa medida de convicción, o si debe trasladarse a otro diverso y portarse en consecuencia un poquito más inflexible o un poquito menos inflexible. ¿Me explico? Ok, entonces, bueno, avanzamos. Fíjate que en ese sentido, habíamos dicho que las partes, a través de su intervención, a través de la invocación de datos de prueba, a través de las pruebas que ofrecen, que aportan ante el órgano jurisdiccional, es a través de este ejercicio que ellos van a poder alcanzar determinado nivel de corroboración.
Pero ¿qué pasa cuando no alcanzamos ese nivel de corroboración? Nos quedamos cortos, no lo rebasamos, ni siquiera lo tocamos. Definitivamente tienen que haber consecuencias jurídicas. En el caso de la sentencia, bueno, si se trata del fiscal quien no alcanzó ese nivel, seguramente el órgano jurisdiccional tendrá que dictar una sentencia absolutoria. Lo mismo respecto del auto de vinculación a proceso. Si no alcanzamos ese nivel de probabilidad, lo más seguro es que nos dicten un auto de no vinculación a proceso. Lo mismo en la orden de aprehensión. Si no lo alcanzamos, seguramente nos dictarán un auto por el cual se niega la orden de aprehensión. Pues bueno, todo esto es bastante, si te das cuenta, es lógico, es sencillo. Lo complicado es extraer de cada una de esas determinaciones judiciales en dónde está parado el estándar probatorio. Y es ahí en donde, querido amigo, querida amiga, tienes que ser muy sensible para leer, releer el ordenamiento legal en cuestión e incluso para interpretarlo de manera sistemática con otros artículos, incluso de manera funcional, para el efecto de que tú puedas llegar a una determinación y con base en esto tú puedas llegar a la audiencia y exponer, con base en esto tú puedas llegar a la audiencia y resolver. Pues bien, ¿qué pasa cuando no tocamos el estándar probatorio, cuando nos quedamos debajo? A eso le llamamos insuficiencia probatoria. Bueno, y mira, ya te diste cuenta, la insuficiencia probatoria es el primero de los temas que nos convocó esta tarde, insuficiencia probatoria. Pero habría sido descaminado hablar de la insuficiencia probatoria si antes no hablamos de las resoluciones jurisdiccionales y de que éstas se mueven en términos de la ley en estándares de prueba, y si no lo alcanzamos definitivamente tendría que haber una insuficiencia probatoria. Pues bueno, obviamente si no alcanzamos el estándar probatorio y nos quedamos en la insuficiencia, cualquiera de las pretensiones que nosotros realicemos ante el órgano jurisdiccional, seamos asesores jurídicos victimales o agentes del Ministerio Público, nos serán negadas a través de la resolución jurisdiccional condigna. Pues bien, vamos a avanzar y nos vamos a quedar en un concepto, en una determinación jurisdiccional, que es la sentencia. Ya sabemos que la sentencia debe moverse necesariamente en el máximo estándar probatorio, más allá de toda duda razonable. Ya sabemos que lo que queremos evitar si somos ministerios públicos, asesores jurídicos victimales, víctimas del delito, es quedarnos en la insuficiencia probatoria, porque lo más seguro es que nos dictarían una sentencia absolutoria. Para esto, obviamente, el agente del Ministerio Público, la asesoría jurídica de la víctima, tendrían que hacer esfuerzos para acreditar, insisto, más allá de toda duda razonable, con el mayor estándar probatorio, los 4 elementos del delito, porque precisamente el delito, este concepto es el que entra en juego en la determinación judicial de la sentencia. No es otro, sino el delito. Entonces ya sabemos que el delito pues es, digamos que en términos clásicos, ¿no? Acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. Tú sabes perfectamente que la acción, bueno, tiene que ver con actividad, inactividad. Para hablar de una actividad necesariamente tendríamos que saber que son 3 los elementos los que componen esta actividad. Podríamos tener movimiento corporal, nexo causal, resultado, lo que tú ya sabes. En el mundo de la inactividad, bueno, hay actividades asociadas a omisiones propias y hay otras inactividades asociadas a omisiones impropias. Los elementos que están asociados a las primeras, o sea, a la omisión propia, tendría que ser inactividad, desde luego, un nexo normativo, ¿no? Y un resultado formal. Los resultados formales son conceptuales, son imaginarios, no descansan en el mundo de la realidad, no tienen que ver con la facticidad. Se generan aquí, en la imaginación de la persona que aplica el concepto normativo. Ustedes saben que mayo es el mes para presentar declaraciones en el caso de los servidores públicos. Si no presentamos una declaración patrimonial, seguramente nos metemos en problemas. Definitivamente es una inactividad
Si no presentamos esta declaración, pues el mundo sigue igual, nadie se lesionó, nadie se lastimó, todo sigue igual. Es decir, el resultado es conceptual, está en la cabeza de la persona que lo aplica. ¿Por qué? Porque hay una norma que me impera, que me obliga a presentar una declaración, de ahí el nexo normativo. Pero si nosotros nos vamos a la inactividad que está asociada con una omisión impropia, bueno, en ese caso los elementos de esa muy particular inactividad ligada a la omisión impropia pues tendrían que ser la inactividad misma, un nexo de atribuibilidad y un resultado material. Típico caso, el niño se ahoga, pero pues había un salvavidas que nada hizo por evitar la muerte, y ante este resultado material seguramente les era atribuible el resultado típico material a la persona que debía o tenía la calidad de garante para evitarlo. Y bueno, dicho todo eso, pues sigue el mundo de la tipicidad. Tú sabes que la tipicidad, bueno, se compone de dos conceptos y pues prácticamente tendría que ser la fusión entre una actividad o una inactividad con los elementos del particular tipo penal. Si hablamos de los elementos del particular tipo penal, pues los primeros tres ya los dijimos que pertenecen a la acción, sea de actividad o de inactividad, ¿no? Esos son los tres primeros. Seguiría el objeto material, bien jurídico, ¿no? Seguirían los sujetos, modalidades de lugar, tiempo y ocasión, medios comisivos, elementos normativos, elementos subjetivos distintos del dolo y culpa. Todos estos elementos son los que le dan vida y forma al particular tipo penal. Y bueno, hablar de la antijuridicidad, tú sabes que la antijuridicidad es la conducta típica, no amparada por precepto permisivo o causa de justificación. En ocasiones cuando se realizan conductas típicas, bueno, hay normas que te autorizan a realizarlo. Bueno, si fuera el caso, definitivamente estás actuando al amparo de un precepto permisivo. Pero si hay una causa de justificación como la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber o no sé, un consentimiento legítimo, en ese caso entonces podrías estar hablando de una causa de justificación que destruye la antijuridicidad. Pues bueno, también sabemos que la culpabilidad, para acreditarla, pues se compone de tres elementos. Hay que probar en el caso de la Fiscalía, de la Asesoría Jurídico-Victimal, desde luego, que la persona al momento de actuar como lo hizo, a través de una acción o de una omisión, seguramente pues la persona era persona inimputable, tenía conciencia de la antijuridicidad de su conducta y que además le era exigible la realización de diverso comportamiento. Todos estos elementos, abreviando, obviamente porque no me explayé, pero abreviando, estos elementos en síntesis son los que entran en juego en el mundo de la sentencia, y el juez, el tribunal de juicio, debe de estar pendiente de que se acrediten más allá de toda duda razonable. Bueno, para efectos de la presente exposición nos vamos a quedar en el tipo. El tipo está en el mundo de la tipicidad. Ya dijimos que la tipicidad se da cuando hay una fusión entre un particular comportamiento y los elementos del particular tipo penal. Entonces, vamos a poner como ejemplo rapidísimo para captar un poquito este concepto que les quiero decir. Vamos a tener en cuenta el hecho que la ley señala como delito de estupro. En el estupro, de acuerdo con las legislaciones, se dice que se requiere una cópula, ¿no? Una cópula, dice que a través de la seducción o el engaño, ¿no? Una cópula con la seducción o el engaño en persona mayor de 14 pero menor que 18. Esto porque si la persona es menor de 14, obviamente eso es violación equiparada. Pero si es mayor de 18, bueno, seguramente si consintió, pues no pasa absolutamente nada. Pero si siendo mayor de 18 no consintió, pues eso es una violación simple, ¿no? Y bueno, entonces el estupro pide esto. El robo de vehículo, en cambio, pues tú sabes que es el apoderamiento, ¿no? De un bien ajeno mueble, sin derecho, sin consentimiento de la persona que puede disponer con arreglo a la ley. Y en el caso de la bigamia, estando unido en matrimonio, acontezca otro, acontezca un segundo, un tercero. Estos son elementos, digamos, que se extraen de los particulares tipos penales de los que venimos hablando: estupro, robo de vehículo, bigamia, solo por mencionar algunos. Fíjate, si en el caso del estupro el activo del delito tiene plena seguridad
de que la víctima del delito es mayor de 18 años, tiene la plena seguridad, incluso tiene una tarjeta, una credencial donde se refiere la edad del apasivo del delito y según las cuentas pues tendría 18 años con 2 meses. Entonces él confía plenamente en que es mayor de edad. Sin embargo, la realidad es que no es mayor de edad. Ella probablemente lo engañó. Y entonces conforme a esto, la persona se encuentre en un falso concepto acerca de la realidad. ¿Sale? Podría darse el caso también que en el robo de vehículo, imagínate que vas a una fiesta, después de ella te entregan tu vehículo y vas camino a casa. Pero a la mitad del camino te das cuenta de que tu vehículo pues a lo mejor está, o el vehículo que te dieron está más bonito, o está perfumado de determinada manera, en la guantera, bueno, tiene pertenencias que no son tuyas, te estacionas, lo corroboras, te das cuenta de que no es el tuyo. Este es un caso real, de verdad que es un caso real. Entonces, es obvio que en el momento en que te lo dan, tú confías que es tu vehículo. Entonces, tienes una falsa concepción de la realidad en cuanto al elemento ajenidad. Y en la bigamia, el abogado, tu representante legal, ya te informó que tu matrimonio se acaba de disolver y que en ese momento, bueno, tú puedes contraer un nuevo matrimonio. El punto es que tú confías en él, pero no te da una prueba de ello. Entonces te casas por segunda vez, ¿no? El punto es que el anterior no se disuelve. Todos estos compañeros y compañeras, como ya te das cuenta, son claros errores de tipo. Estos y los ejemplos que se te ocurran, en donde el activo del delito tiene una falsa concepción de la realidad, o sea, tiene un error respecto de cualquiera de los elementos del tipo. Por ejemplo, en el caso del estupro, si tú tienes un error respecto de la calidad especial del sujeto pasivo, o sea, de su edad, es un error de tipo. O sea que en el robo de vehículos, si tú tienes un error respecto de la calidad especial del objeto material, ese es un error de tipo. Y si tú tienes una falsa apreciación de la realidad respecto de un elemento normativo, ¿no?, consistente en que ya se encuentra disuelto tu matrimonio previo, ese es un error de tipo, y todos los que se te ocurran al respecto. Ejemplos hay muchísimos y me parece que en la vida real se dan bastante. El problema es acreditarlos. Fíjate, hablando a propósito de los estándares probatorios, nosotros pretendemos que la sentencia salga absolutoria porque estamos representando a la persona en conflicto con la ley y estamos argumentando en su favor un error de tipo. ¿Cuál sería el estándar probatorio que tendría que haber aquí en la cabecita del órgano jurisdiccional? Definitivamente más allá de toda duda razonable, porque a través de esa pretensión la defensa está persiguiendo que se disuelva, que se destruya el ejercicio de la acción penal, con efectos de sentencia absolutoria. Entonces, el estándar de prueba del juzgador debe de ser el máximo, igual que para la fiscalía lo sería para efectos de acreditar el delito, esto es, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad con todos los elementos que acabamos de mencionar. Pues bien, error de tipo. Tú sabes que hay dos tipos de error de tipo. El vencible y el invencible. Lo hemos escuchado todo el tiempo. Error de tipo vencible. ¿Quién nos los va a dar? ¿Quién nos los va a corroborar? Las circunstancias. Esa es la clave. Las circunstancias del caso. Si es que era factible para el sujeto activo del delito salir del error, si es que tenía incluso una o más posibilidades de salir de ese error, entonces el error es vencible. Fíjate, en el caso del estupro, pues se encuentran en el cuarto de ella y él sabe que en el cajón ella esconde sus documentos personales, entre ellos el acta de nacimiento. Tan es así que una vez los vieron juntos. Estaban revisando papelería para el trámite, no sé, de la inscripción a la universidad.
pero él, emocionado por el momento, pues decidió no acudir a ese cajón. La pregunta es, de acuerdo con ese caso, de esa circunstancia muy específica, ¿se tenía una o más probabilidades de vencer el error? Claro que sí, probablemente sí. Si es el caso, si acreditas esto, entonces estás frente a un error de tipo vencible. Pero si no hay manera de salir de ese error, si resulta imposible de acuerdo con las circunstancias, el error de tipo será invencible. Consecuencias jurídicas. El error de tipo invencible siempre va a traer aparejada la absolución de la persona en conflicto con la ley penal. Obviamente, si nos encontramos en un error de tipo invencible, es obvio que no hay dolo, no hay culpa. ¿Qué nos queda? En realidad solo un movimiento corporal, resultado, nexo causal, en el caso de la actividad y en el caso de las inactividades, bueno, la inactividad misma, un nexo causal, un resultado conceptual, un resultado material en el caso de la comisión por omisión, pero no hay más, nada. Recuerda que las vías de acceso para la responsabilidad penal son dos. Las vías de acceso, las puertas de acceso para el mundo de la responsabilidad penal son dos. Puedes entrar al mundo de la responsabilidad por la puerta que dice dolo o bien por la puerta que dice culpa. Hay que acreditar alguna de ellas. Pero si no acreditas una sola de ellas, entonces no puedes ingresar al mundo de la responsabilidad. Por eso, cuando en la especie justiciable entra en juego el error de tipo invencible, no hay dolo y tampoco hay culpa, y por lo tanto no es posible acceder al mundo de la responsabilidad penal. Pero, ¿qué hay del error vencible? Ese que sí es posible, ese que sí es factible salir de él de acuerdo con las circunstancias. El error vencible, queridos amigos y amigas, se va a castigar conforme a las reglas del delito culposo. Se va a castigar conforme a las reglas del delito culposo. O sea que el estupro me castigarían como delito culposo. O sea que el robo de vehículo me castigarían conforme a las reglas del culposo. O sea, me pondrían una pena del delito culposo. En el estado de Puebla, fíjense que de acuerdo con el artículo 83, es de 3 días a 5 años. Esa es la penalidad prevista por el legislador para el culposo, de 3 días a 5 años. Hay otros ordenamientos jurídicos en los que se dispone una cuarta parte, o incluso la mitad. Y así van como que en escala hacia abajo. De acuerdo al lugar en que te encuentres, pues son reglas aplicables para el delito culposo. Entonces, si yo cometo estupro, robo de vehículo, bigamia, conforme al error de tipo vencible, ¿me van a imponer la del culposo? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? De que esas figuras delictivas, estupro, robo de vehículo, bigamia, la que tú quieras, admita la realización culposa. ¿Depende de qué? De que cualquiera de esas figuras delictivas admita su realización culposa. Híjole, menudo problema. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? Porque en códigos penales como en el estado de Puebla no tienes ni una sola disposición que te dé una lista numérica de delitos que admitan la comisión culposa. A esto se le llama principio de numerus clausus de delitos culposos. O sea que aquí nos dicen, pues hazle como puedas, ¿no? Oye, ¿y cómo le hace el juez en la vida real cuando tiene un problema de estos? Y tiene duda de si el delito admite la persecución culposa. Bueno, no lo sé. En Puebla no lo sé. Y hay muchos estados de la República que tampoco tienen una disposición donde se contenga una lista de los delitos que admitan su comisión culposa. El artículo 60, párrafo segundo del Código Penal Federal, ahí se contiene una lista de delitos que admiten la comisión culposa. 60, párrafo segundo del Código Penal Federal, entre otros. O sea que si cometes cualquiera de estos delitos en la federación, respecto de la federación,
te va a decir con toda precisión y pulcritud del 60 párrafo segundo si admiten o no comisión culposa. ¿Qué ocurre si no admiten comisión culposa? Absolución. Absolución. ¿Por qué? Porque como no hay persecución culposa y ya dijimos que hay un error de tipo, quiere decir que el error de tipo destruye al dolo, pero como no hay persecución culposa, entonces las dos puertas de acceso a la responsabilidad penal se cierran. ¿Me explico? Es así de complicado y es así de fácil a la vez. ¿Qué sería fácil en estos supuestos? Bueno, que los legisladores de toda la República nos regalaran una lista, ¿verdad?, de delitos que admiten comisión culposa. Y de esa manera, cuando tengamos en la mesa para determinar o resolver o revisar un asunto en donde se acredita un error de tipo vencible, no tendríamos ningún problema, porque si aparece en la lista, entonces le aplicamos las reglas del delito culposo y listo, no hay ningún problema. Pues bueno, se los dejo en la mesa para que lo tengan en cuenta y vamos a continuar. El último tema que nos convoca, a más de insuficiencia probatoria, el error de tipo, pues es la duda razonable. La duda razonable. Y en el contexto en el que nos hemos venido desarrollando, platicando en esta charla, en este acercamiento, y ya para terminar, fíjate que la duda razonable siempre se va a dar en un contexto de valoración. O sea que la duda razonable es del juez. No puede ser de alguna de las partes. La duda le pertenece al juez. Si nosotros como partes, como fiscal, asesor jurídico, como defensa, generamos un trabajo argumentativo, probatorio y jurídico poderoso, podemos instalar en el ánimo jurisdiccional una duda razonable, porque la duda solamente puede pertenecerle al juez, a nadie más. ¿Cuándo acontece la duda razonable? Necesariamente cuando el juzgador está realizando un proceso intelectivo, aquí en su cabecita, que es la valoración de las pruebas. Cuando él se encuentra valorando pruebas, cuando él está confrontando las pruebas aportadas por las partes o los datos de prueba según el momento procesal, es cuando acontece o puede acontecer una duda. ¿Me explico? Entonces, ¿qué ocurre cuando la defensa logra instalar en la cabeza del juzgador una duda razonable? Bueno, necesariamente, si eso ocurre, podrían acontecer dos cosas. Podría destruir la fiabilidad o la credibilidad del testigo, ¿no? Entonces, una de las consecuencias es que se destruye la fiabilidad o la credibilidad del testigo. Y dos, o bien que se acredite la hipótesis de inocencia. Eso es lo que puede acontecer. O sea, la duda razonable puede detonar esos dos factores, esos dos caminos que el juez decante, porque la base probatoria no es fiable, no es creíble, o bien que decante por creer acreditada la hipótesis de inocencia. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia 2 del 2017 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 del 2017 de la primera sala, esto trae un resultado inevitable: inculpabilidad. O sea, no hay para dónde hacerse. Por eso las partes, fíjense que necesitan debatir fuertemente en audiencia, precisamente para intentar alcanzar alguno de estos supuestos. Y obviamente el Ministerio Público tendrá que luchar para evitarlos, porque sabe que si le pegan fuerte a la credibilidad, a la fiabilidad del testigo, y logran instalar en la cabecita del juzgador una duda razonable en un ejercicio valorativo que él esté realizando de las pruebas que fueron desahogadas ante su potestad, en términos de la jurisprudencia 2/2017 de la primera sala de la Suprema, esto trae como consecuencia inculpabilidad. Pero esa no es la única ruta, la única vía que puede llevarnos la duda razonable. También nos puede llevar
hacia la acreditación de una hipótesis de atenuación. Nos puede llevar hacia la acreditación de una hipótesis de atenuación. O sea que si la acusación está por homicidio calificado, entonces la defensa podría sostener que en realidad es homicidio simple. Ahí está la hipótesis de atenuación. Si la acusación se va por homicidio simple, entonces podríamos decir a nivel defensivo que en realidad es una legítima defensa, un estado de necesidad o incluso un delito realizado en grado de tentativa o culposo. Atenuación. ¿Esto quién lo dice? Es una tesis aislada. Ahí sí es aislada. Aquí no encontré jurisprudencia. No sé si la haya, te dejo de tarea que la busques. El registro es 200-94-59. Dale, hablemos fácil, hablemos sencillo. Hay quienes dicen, no, es que debes de decirle 2 millones, todo eso. Bueno, son números. Preocupémonos por los conceptos jurídicos. Si como sea el 200-94-59 te conduce al mismo registro, bueno, ¿qué más da si lo dices como 2 millones? Entonces, estos fueron los 3 temas que este día nos convocaron. La diferencia entre insuficiencia probatoria, duda razonable y error de tipo. Yo espero haber sido de ayuda para ti, para haberte colocado una pequeña herramienta de trabajo y de comprensión en tu escritorio, para que a partir de esta exposición, bueno, pues un poquito podamos manejar con mayor precisión y soltura y solvencia estos conceptos jurídicos a la hora de debatir, de formular agravios, a la hora de presentar alguna exposición oral ante el juzgador en aras de perseguir la emisión de una determinación jurisdiccional.